Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? ¿Qué tal todo? Espero que todos estéis genial y preparados para ver una cosita interesante que me habéis preguntado mucho, que no es otra cosa que el grano de televisión, o el grano en la televisión. Muchos de vosotros en alguna serie o en alguna película habéis visto que tiene más grano, menos grano, y bueno, pues a lo mejor a muchos de vosotros nos hace mucha gracia o a lo mejor pues nos mola y queréis saber si esto se puede llegar a quitar. Bueno, yo hoy os voy a enseñar esto, cómo se puede llegar a reducir o eliminar en la TCL C7K. Que de todas formas también tienes que saber que esto no es otra cosa que tiene que ver con el tema de la textura. Que la textura en el cine, pues es el grano del celuloide. Que esto al final, dependiendo con el negativo que graben esa película, pues el grano puede ser más acentuado o puede ser menos. Pero que esto es una cosa que va inherente, ¿vale? Con la película, que se graba con 16 milímetros, 33 milímetros, y esto al final está pensado para verse en una pantalla de cine que es muchísimo más grande, en la que ese grano pues puede llegar a pasar más desapercibido, o incluso hay películas como la de Black Swan de Natalie Portman, donde el grano no se ve muy acentuado, pero porque forma parte de la película, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos a ver esto, qué cositas podemos nosotros hacer en nuestra C7K para reducirlo o para eliminarlo. Pues bien, gente, dicho esto, vamos a empezar inmediatamente, pero eso sí, recordaros antes que abajo en la caja de descripción tendréis los enlaces de compra de esta increíble y estupenda TCL C7K para todos aquellos que la queráis comprar. Pues ya sabéis que si lo utilizáis estáis colaborando con el canal para apoyarme y seguir creciendo. Dicho esto, ahora sí, empezamos. Pues bien, antes de deciros cómo se hace, tenemos que explicar qué es la textura de la imagen para tener claro lo que es el grano de película y lo que es el ruido digital. La textura de la imagen es cómo percibimos la superficie de un objeto, y en el cine la textura siempre ha sido el grano del celuloide, y dependiendo del negativo que uses, pues puede tener un grano más fino o un grano más grueso en función de la película. Que ya te digo que normalmente suelen utilizar un negativo de 35 milímetros, pero dependiendo de si es de 8 milímetros, 75, pues puede tener un grano más finito o más grueso. Hay películas, por ejemplo, que tienen un grano muy marcado, como Black Swan, con Natalie Portman. Para enfatizar esa locura del protagonista, el grano tiene un cierto sentido narrativo. Como veis, es un grano bastante grueso y forma parte de la película. Pero la imagen no solo creas que tiene que ver con una textura del celuloide, pues ya hoy en día también puede ser una textura digital. Entonces, cuando tú grabas en celuloide, el grano de película es lo que te da el detalle en la imagen. Bueno, no solamente el detalle. De hecho, es lo que construye todo lo que vemos, y dependiendo del stock que hayan utilizado, hay más o menos granos en la imagen. Por ejemplo, en Kill Bill Volumen 1, la escena de origen de Orenishi tiene muchísima textura, pero no es grano digital, es ruido digital. Porque ya os comenté que no toda la textura es grano digital, también puede tener ruido. Y en este caso, esto está muy bien pensado porque enfatiza el hecho de que estamos ante un recuerdo que es un flashback, pero además uno muy violento y muy crudo, y ese ruido digital, que es menos agradable que el grano del celuloide, está pensado para resaltar la fealdad del recuerdo. Ahora, esto también depende mucho del formato. Ojo, si por ejemplo estás grabando en 8 milímetros, pues el grano de película va a ser bastante denso, va a ser grande, entonces la estructura no se ve tan bien como por ejemplo en un film de 35 milímetros. Y en un film de 70 milímetros es todavía mejor porque el grano es mucho más fino. Entonces, cuando vemos películas muy antiguas que son transferidas a un formato digital, como puede ser el 4K, pues el grano de película se debería mantener ahí para mantener la mayor cantidad de detalle de la película posible. Por ejemplo, en Depredador está grabada de manera digital y podemos ver una imagen limpia porque es de manera digital. Ahí se maneja todo a través de píxeles, entonces la imagen se ve limpia, pero al mismo tiempo tiene definición, tiene detalle de imagen. Mientras en una película, cuando tú pasas la reducción de ruido,
se puede volver cerosa. Efecto cera. Si tú aplicas reducción de ruido en una película que es grabada en celuloide, lo que estás haciendo es quitar la mayor parte del detalle fino de la película, y entonces tal vez algunos podáis sentir que son detalles que no tenían tanta importancia en la imagen, pero que aún así es detalle que se está tirando a la basura. Pues bien, gente, os voy a poner una muestra del famoso grano de película que muchos de vosotros me habéis comentado y de cómo se quita. Lo primero de todo que tenéis que saber es que esto no va a pasar en la mayoría de ocasiones, ¿vale? Muy contadas ocasiones, alguna película, alguna serie, porque hay películas y series que precisamente este grano le da personalidad al protagonista, etcétera, y están creadas para precisamente eso mismo. Pero ojo, no confundir el grano de película que está creado a propósito, es decir, que ya viene de forma genuina con la película, al ruido digital que puede deberse a una mala calidad de la película o a utilizar en postproducción programas de procesado que generan ese ruido pero que no es intencionado. O sea, el grano de película que es creado por el director a propósito dependiendo de la textura que quiere darle a la cinta, no se puede quitar, pero sí podremos reducir el ruido que afea la imagen en algunos casos, y eso es lo que vamos a ver ahora y lo que yo te voy a enseñar. Tenemos la posibilidad de irnos aquí a la opción de claridad dentro de los ajustes, y aquí vais a tener diferentes opciones que lo normal es que estén desactivadas, porque ya digo que esto es una cosa que lo normal es que no suceda. Fijaros todo el ruido que hay. Y aquí lo que tendremos que hacer es, aquí a la opción de MPEG-NR, esta la vamos a poner en alto. Reducción de ruido lo vamos a poner en alto. Fijaros cómo el ruido ya casi ha desaparecido. Y donde pone gradación clara, lo vamos a poner también en alto. Y gente, el ruido ha desaparecido por completo. Bien, ahora lo vamos a ver a pantalla completa para que veáis de qué forma elimina. Y lo bien que se ve cómo lo elimina. Esto lo vamos a dejar activado porque este ya digo que no hace mucha diferencia. Estas dos sí. Por ejemplo, esto lo vamos a poner a la pantalla completa. Fijaros todo el ruido que podemos eliminar. Y fijaros cómo se nota. En el momentito que yo lo pongo en baja y lo pongo en alta, ya se nota muchísimo. Y si a esto le añadimos cómo ponemos esta de reducción de ruido baja, media o alta, fijaros que ya lo ha eliminado por completo. Que ahora, para que lo veáis mejor, lo voy a quitar otra vez. Y ahora que se va a ir acercando, lo vais a ver perfectísimamente. Ahora se empieza a acercar la cámara y vais a ver cómo se nota perfectamente todo ese ruido. Fijaros ahí ya cómo se nota que lo quita. Mirad, ¿habéis visto? Es como echar pintura, ¿veis? Lo elimina casi por completo o por completo. Y esto solamente con la opción de gradación clara, ¿ok? Que luego pues tenéis también la reducción de ruido. Por si la cosa se complica más y no lo quita del todo, pues ya sabéis que tenéis la opción de reducción de ruido junto con la de gradación clara. Estas las tendríais que poner obviamente en alta. Pero fijaros que la película, aunque le hemos quitado el ruido que hemos podido, se sigue viendo granulada porque está hecho a propósito. Pero también es verdad que igual no llegas a notarlo mucho, o ese efecto grano de película pasa muy desapercibido dependiendo de la película y de cómo lo haya grabado el director. Pues bien, gente, de esta manera podéis intentar reducir o eliminar el grano de película en aquellos casos en los que os moleste mucho, pero tenéis que saber que es una cosa que en algunas películas, algunas series o en algunos fragmentos de la misma película se va a poder eliminar o reducir bastante, pero que en otros puntos de la película no se va a reducir absolutamente nada. Al final estamos hablando de ruido en la película y ya es cosa de la propia película como se ha grabado y también pues de los propios algoritmos del televisor con los ajustes los que nos van a permitir quitar ese ruido en gran parte o en algunos casos totalmente, pero que ya digo que en algunos casos lo vas a poder eliminar y en otros casos no. En cualquier caso, pues yo lo que espero es que este vídeo os haya gustado, que os haya parecido interesante y que sobre todo en esa película o en esa serie clave
que quieres quitarlo, pues que se quite bastante y la puedas disfrutar de mejor manera. Ojalá. Por lo demás, gente, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un like grandote si es así, o ya digo, totalmente gratuito y no cuesta nada, y prontito os veré con un nuevo vídeo, así que nos vemos, bye bye.